Gracias por todo tu apoyo. Gracias a todas por estar aquí presentes y puntuales. Iniciamos con la sesión. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito de finanzas para tu negocio y este curso lo combinamos un poquito también con el tema de finanzas personales, en el sentido de que para poder tener bien las finanzas en el negocio tenemos que entender bien las finanzas de nuestra propia persona. Y entonces el propósito es entender los fundamentos de ese manejo de finanzas personales y cómo lo llevamos a nuestro negocio, y vamos a usar y vamos a tener una práctica durante la sesión para manejar el dinero y formar patrimonio, en particular para el emprendimiento y obviamente el objetivo de generar un poco de más dinero. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser qué es el dinero, qué es la planeación financiera, qué es un presupuesto, qué decisiones financieras tomamos, cómo ahorramos, cuáles son las fuentes de financiamiento para mi negocio, cómo debo de utilizar el crédito para mi negocio, y en el caso ya de tener remanentes, bueno, cómo uso inversiones y un cierre con conclusiones. Entonces, la primera parte es qué es el dinero. Y el dinero pues tiene muchas definiciones y podemos pensar que es el dinero compra la felicidad o el dinero es un buen enganche para la felicidad y todo ese tipo de cosas, pero en realidad para efectos de esta sesión tenemos que utilizar alguna de las definiciones, por ejemplo la definición de Banco de México, donde dicen ellos que es un artículo o registro verificable aceptado generalmente como un medio de intercambio o medio de pago. Antes de la era digital, pues el dinero solamente eran los billetes y las monedas que teníamos en nuestros bolsillos, pero luego tuvimos cuentas de ahorros en los bancos y podíamos tener un registro donde el banco decía el reconocimiento que yo tengo de ese dinero, y yo podía emitirle un papelito que era el cheque, donde yo decía, yo te doy tanto dinero a ti, y tú podías ir al banco y ese cheque cambiarlo por dinero. Al final era un registro verificable y aceptado como en el banco como medio de pago. Ahorita ya incluso tenemos todas las aplicaciones móviles, nuestro dinero está en una aplicación móvil en un banco, y como sabemos que tenemos dinero, entramos a la aplicación móvil, vemos el saldo y estamos con la tranquilidad de que efectivamente sí tenemos el dinero ahí, o que podemos disponer de él en cualquier momento, ¿no? Entonces, los medios tradicionales de pago son las monedas, los billetes, los cheques o los depósitos en las cuentas bancarias. Ya muy poca gente utiliza los cheques, ya se pueden hacer transferencias digitales. Y un método nuevo que salió es el comprar monedas digitales como el Bitcoin y las monedas nuevas que hay basadas en tecnología, que tiene una similitud a una especie de compra-venta de acciones. En realidad, no vamos a tocar ese tema aquí, pero también saber que puedo invertir mi dinero en monedas digitales y ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Este es un medio totalmente volátil. Y bueno, también tengo la posibilidad de poner mi dinero en el mercado financiero. Puedo comprar bonos del gobierno, y estos se llaman CETES, los certificados de la tesorería, donde yo le estoy dando dinero al gobierno, el dinero me está pidiendo prestado a mí, y al final del periodo pactado me regresa un interés. Puedo hacer un fideicomiso con un banco, donde yo le pida al banco o a la casa de bolsa que voy a estar ahorrando una cierta cantidad, y cuando mi hijo o mi hija cumpla los 18 años, en ese momento el fideicomiso le tiene que dar o el pago de las colegiaturas a mis hijos. Entonces ese dinero guardado en los fideicomisos también está disponible. Y por último tenemos los medios físicos de dinero, como el oro, la plata o las joyas, las famosas joyas de la abuela. Y bueno, para efecto de esta sesión, también lo usamos para contar, es decir, cuánto tengo acumulado de ese dinero, y para el tema de depositar valor. Yo digo, oye, en vez de que tenga el coche, lo puedo vender y lo puedo convertir en dinero y lo puedo depositar en un banco. Entonces, puedo utilizar el dinero, tomar ese dinero del banco y convertirlo en un coche inmediatamente, o convertirlo en un tema de inversión para mi negocio, también sin ningún problema, ¿no? Pero para efectos de lo que vamos a ver el día de hoy, el dinero lo debemos de usar más que nada como una herramienta. Es decir, si utilizamos el dinero como un objetivo, o en este sentido de un medio de acumulación de recursos, estamos
cometiendo un error pequeñito que corresponde a no pensar en el dinero como una forma de obtener más dinero, sino como el objetivo en sí. Entonces, tenemos que tener muy claro que para efecto de que nuestro negocio sea próspero, entendamos que no se trata solamente de acumular mucho dinero en la caja fuerte de nuestro negocio, se trata de que en dinero podamos dar muchas vueltas, lo podamos utilizar como herramienta para que genere más dinero. Entonces, ya no se trata de contar solamente lo que tenemos en el banco o en el inventario como dinero, sino realmente qué tantas vueltas le estamos dando al uso del dinero para que podamos generar más dinero. Entonces, esa es, digamos, la diferencia con respecto a cómo utilizamos la palabra dinero en este taller. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre el por qué debemos de saber qué pasa con el dinero. Y la primera pregunta que debemos de ponernos siempre en la mesa es, ¿a dónde se va mi dinero? Porque pues yo recibo dinero cada semana o cada quincena o cada mes y ese dinero se va. Entonces, esta pregunta de ¿a dónde se va mi dinero? La tenemos que tener súper contestada. Si yo simplemente recibo mi dinero y me pongo a gastar durante la semana o la quincena, pues puede que ni siquiera llegue al final de la quincena o puede que ahorre mucho y me quede mucho al final de la quincena, pero en realidad la pregunta tiene que estar documentada. Es decir, lo primero que tengo que hacer es decir, oye, voy a recibir tal cantidad de dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿A dónde se va a ir mi dinero? Entonces, basándonos en la premisa de lo que no se mide no se puede controlar, pues yo tengo que asegurar que tengo que medir que llegue la cantidad correcta de dinero y que se gaste la cantidad correcta de dinero en los objetivos que yo tengo. Entonces, lo más importante es planear cómo vas a gastar ese dinero. Es decir, de un lado, tengo que tener los ingresos que pueden ser sueldos, que pueden ser rentas, que pueden ser los bonos o intereses o incluso las pensiones o incluso la tanda. También yo puedo tener dinero de la tanda de algo que yo estuve ahorrando y puedo tenerlo como ingreso. Todos esos ingresos se tienen que sumar para poder saber la cantidad que voy a recibir en el periodo que establezca. El periodo puede ser semanal, quincenal, mensual o anual. Y del otro lado tengo que tener dónde voy a gastar el dinero, a todos los egresos que voy a tener. Y esto significa lo que voy a gastar en mi casa, ya sea una renta o una hipoteca, cuánto voy a gastar en alimentos, cuánto voy a gastar en transporte, cuánto voy a gastar en los doctores o en las medicinas, en la educación, gastos personales, en los gastos financieros y pago de deudas. Y si todavía después de eso me queda algo de dinero, entonces, ¿qué voy a hacer con los excedentes? Aquí el tema es no se trata de que no gaste yo en algo, se trata de que lo tenga medido. Y si yo me gusta mucho ir al cine, bueno, pues entonces en los egresos voy a tener un rengloncito que diga cine y voy a ponerle 200 pesos por semana y cada semana voy a ir al cine. Entonces, si yo lo tengo registrado, tengo la certeza de que voy a utilizar el dinero de acuerdo a lo que yo tengo planeado. Entonces, pasando al tema de un negocio, y aquí ya tratando de empujarlos a ustedes al tema de debo de emprender o no, creo que el objetivo de un negocio es generar más dinero. Y el negocio también tiene sus propios ingresos a través de las ventas y de préstamos recibidos, ya sea de familiares y amigos, o de el banco, o de la tarjeta. Vamos a ver sobre las formas de recibir dinero para mi negocio. Y por el otro lado, tengo egresos también, pero estos egresos tienen una diferencia. Aquí, por ejemplo, tengo compras de bienes y servicios que voy a vender para mi negocio, tengo gastos básicos, tengo gastos fijos, tengo gastos de inversión, y el tema de gastos de inversión se refiere a esas compras de cosas que yo tengo que tener en mi negocio, pero que me sirven para poder generar más recursos en el futuro. Obviamente los egresos de mi negocio también son el pago de los préstamos recibidos y también el manejo de excedentes, que en un negocio lo conocemos como utilidades. Entonces, cuando el negocio está gastando más, tiene más egresos que ingresos, decimos que el negocio está en pérdida, pero cuando el negocio tiene mayores ingresos que los egresos, decimos que el negocio tiene utilidades. Entonces, con algunas pequeñas diferencias, los gastos de los negocios tienen que tener un objetivo de generación de mayores recursos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es conocer la situación financiera, ya sea personal
o de mi negocio para poder hacer la planeación. Entonces, tengo que conocer las necesidades de mi negocio, las necesidades personales, y tengo que establecer metas y objetivos a conseguir con ese dinero. Y otra vez, estas metas y objetivos pueden estar establecidas en mediano o largo plazo, o pueden estar establecidas en muy corto plazo, en objetivos semanales. Si yo recibo un ingreso semanal, sin ningún problema, debo de establecerlas. Pero lo más importante es que si yo tengo una meta y un objetivo, tengo que tener una estrategia para lograrlo. Y eso significa que con esa estrategia voy a poder medir si estoy colocando los pesos y centavos en los lugares correctos, y eso me va a permitir evitar errores financieros, que vamos a platicar un poquito más adelante, y la forma de cómo evitarlos. Entonces, en el tema de metas y objetivos a establecer, en lo personal, oye, pues yo quiero no tener que estar sufriendo para completar para la renta. Oye, yo quiero completar para la educación de mi hijo que va a entrar a la primaria, o quiero tener suficiente para poder llevar a mi hijo al doctor particular. Gastos de temas de socialización. A mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ir a un restaurante, también tenerlos contemplados. Y gastos financieros, por ejemplo, el pago de una deuda, ¿cómo le voy a hacer para salir de la deuda de la tarjeta? En el tema de metas y objetivos, establecer en mi negocio, oye, pues yo necesito tener inventario suficiente. Si tengo una zapatería, pues tengo que tener al menos 100 pares de zapatos para poder tener variedad y que se pueda vender muy bien. El nivel de gasto de operación, cómo le estoy pagando a mis empleados, en dónde estoy ahorrando. Oye, ¿cómo estoy en mis gastos de administración? ¿Cómo estoy pagando el internet? ¿Cómo estoy pagando la renta? Los gastos de ventas, si estoy dando comisiones o no, o si debo de dar comisiones para mejorar las ventas de mi negocio. Los gastos financieros, que se refiere al todo el tema de pago de intereses de los préstamos, y la compra de maquinaria y equipo. Si yo digo, oye, quiero expandir mi negocio y por lo tanto significa que quiero abrir otro local, bueno, pues entonces significa que voy a tener que hacer adecuaciones, y eso es también un objetivo que yo puedo establecer para mi negocio. Entonces, la herramienta que les vamos a recomendar y que vamos a utilizar aquí es el presupuesto. El presupuesto siempre se oye así como una palabra medio esotérica, porque en estas épocas del año, y acaba de salir en las noticias, el presupuesto de la federación. Y el presupuesto de la federación, ahí se pelean en los diputados, y hay unos diciendo, no, es que le están dando mucho al Tren Maya y no le están dando a la educación. Pero en realidad el presupuesto es simplemente un listado de esas metas y objetivos con la cantidad que se le va a destinar. Entonces, el presupuesto, su definición es que es el cálculo y balance previo de los gastos e ingresos de un negocio o de una persona, que debe de contener la expresión detallada de los gastos y de los ingresos para cubrirse en un periodo, en particular en un año. Y les platicaba que el presupuesto de México, el presupuesto federal que se está discutiendo ahorita, es por el periodo del año completito del 2023. Entonces, primero tienen que discutir el presupuesto de ingresos, y eso significa para el gobierno qué dinero recibe de impuestos de las personas, y luego tienen que discutir el presupuesto de egresos, que es, oye, le vamos a dar dinero a este proyecto o a este proyecto, o le vamos a dar dinero a la salud, o le vamos a dar dinero a la educación, y ese es el presupuesto de egresos, y tienen que estar balanceados. Entonces, el presupuesto puede ser tan grande como el presupuesto de un país completo, el presupuesto de una empresa, o el presupuesto de mi quincena o de mi semana, para poder saber que efectivamente tenga registrados los ingresos y los gastos, y saber cómo voy a quedar después de que ocurra lo que tiene que ocurrir durante ese periodo. Entonces, el presupuesto tiene tres objetivos. El objetivo de planear, establecer esas metas y objetivos que les comentaba hace un par de láminas, que no hay aquí ninguna regla de planeación. Yo puedo tener un objetivo de ahorrar el 80% de mis ingresos, y ese es una buena planeación. Puedo decir, oye, quiero ahorrar el 10%, también es un objetivo perfectamente válido. El objetivo de dirección es que realmente esté yo ejecutando las acciones, los planes, de decir, oye, yo quiero irme con mis amigos una vez a la semana al cine, o una vez a la semana a cenar, a tomar un cafecito o lo que sea, en el tema de mis necesidades sociales. Ah, perfecto. Oye, yo quiero ahorrar para poder ir al dentista. Ah, perfecto. Ese es un objetivo, pero tengo que asegurar que ese
ese paso de decir, este dinero lo destino para este objetivo, se ejecute. Y el objetivo número 3 es un objetivo de control, donde realmente pueda decir al final del periodo, a ver, ¿qué pasó con lo que yo quería hacer y por qué ocurrió algo diferente a lo que quería ocurrir? O si sí se cumplió efectivamente mi presupuesto. Entonces, estos son los 3 objetivos de cualquier presupuesto, digo, de cualquier tamaño, el de un país, el de una empresa o el de una persona. Entonces, vamos a platicar de cómo elaboramos un presupuesto. Y el primer paso es, oye, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso? Oye, pues yo tengo sueldo, yo tengo un bono por ahí, yo tengo algún fondo que me regresa intereses, o pues de repente llega la tanda, esos son mis ingresos previstos. Pero tengo que tener también los ingresos reales, es decir, qué ocurrió en la realidad en el momento que llega la quincena, saber que efectivamente recibí la cantidad que tenía que recibir, en el momento que recibí la renta del departamentito que tengo, saber que efectivamente lo tenía contemplado y sí ocurrió, y tengo que tener un saldo de la diferencia. Ven, de este lado dice ingresos mensuales previstos y acá abajo dice ingresos mensuales reales, y la diferencia es los ingresos menos gastos. Es decir, oye, yo tenía un plan de recibir 41,000, en realidad, pues sí recibí los 41,000, bueno, ¿qué está pasando, no? Si yo tengo estos 40,200 previstos y estos son los reales, bueno, ¿dónde está la diferencia? Aquí viene la cantidad establecida, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio para cómo elaborar el presupuesto con toda la información. La segunda parte es detallar mis ingresos y mis montos. Y aquí otra vez viene la distribución de cada uno de los temas que yo considero importantes para la distribución de mis ingresos. Entonces puedo tener la renta, puedo tener la hipoteca del banco, la colegiatura, el gasto de combustible del coche, el compra de verduras o del mandado, la electricidad, etcétera, etcétera. Y puedo generar categorías para acumular en esas categorías. La siguiente columna es, oye, ¿cuál es el costo que yo estimo gastar en cada uno de los conceptos? Y por último, el costo real una vez que realicé el gasto, para poder detectar esas diferencias. Estas diferencias son las más importantes, porque son las que me van a permitir hacer los ajustes a mi presupuesto para ver si voy a poder cumplir mis metas o no. Entonces, esta columna de diferencias es la que me va a permitir saber hasta dónde estoy cumpliendo con mi presupuesto. Entonces, el paso número 3 es que yo debo de asignar esos recursos a las metas. Y si estoy controlando mi presupuesto y puedo ver que los recursos están cayendo en la bolsa correcta, entonces puedo tener las metas, puedo tener la certeza de que las metas se van a cumplir. Y aquí a veces me han preguntado en algunos de los cursos que hemos dado, si debemos de asignar un porcentaje particular para alguna de las metas. Por ejemplo, oye, pues ¿cuánto debo de gastar en la comida? ¿O cuánto debo de gastar en ir a un restaurante? ¿O cuánto debo de gastar en los perros? La realidad es que, pues así como hay metas y objetivos muy variados para todo mundo, no hay una regla en particular de cuánto se debe de gastar de los ingresos, por ejemplo, de una persona. Las únicas dos cosas que hay así como que un consenso establecido entre muchos financieros corresponden solamente al tema de la vivienda y al tema del ahorro. Digamos que las recomendaciones, que no la obligación, la recomendación es que para tu vivienda le destines el 30% de tu ingreso. Esto significa que si yo gano 10,000 pesos al mes, yo debería de destinarle 3,000 pesos al gasto de vivienda. Si yo recibo 20,000 pesos al mes, acumulando a lo mejor los ingresos de mi esposo y de mi esposa, entonces yo podría decir de esos 20,000, el 30% son 6,000, y significa que el máximo que yo podría destinar a una renta o a una hipoteca serían 6,000 pesos. Obviamente, si yo puedo mover mis gastos, yo podría decir, oye, yo puedo gastar hasta 8,000 porque estamos ahorrando mucho, no estamos saliendo y eso lo quiero destinar a las rentas, también se puede hacer, pero el porcentaje objetivo recomendado es el 30%. Y la segunda opción que se recomienda es que al menos puedas ahorrar el 10% de tu ingreso. Eso significa que si otra vez yo recibo 10,000 pesos o si acumulo el sueldo de mi pareja
recibo 20,000, entonces yo tendría que estar ahorrando 1,000 pesos en el caso de un sueldo de 10,000 o 2,000 pesos en el caso de la acumulación de dos ingresos, ¿no? Entonces, las únicas dos recomendaciones son esas: 30% para vivienda y 10% para el ahorro. Todas las demás, no hay una recomendación en particular. Puede que yo gaste mucho en comida, puede que yo gaste mucho en Uber, puede que yo gaste mucho en regalos, porque me gusta dar muchos regalos, o que gaste mucho en seguros o en doctores, ¿no? Entonces eso es totalmente amplio y variable. Entonces, eh, cuando ya tengamos esas metas y veamos si se están cumpliendo o no, el último paso es registrar estos ingresos y gastos reales al final del mes. ¿Por qué debemos de hacer este mecanismo de control? Porque tenemos que comprobar que efectivamente se realiza mi premisa de gasto, donde yo decía, oye, yo tengo que ir 4 veces al mes al cine. Ah, bueno, fui 4 veces al cine y me gasté mis 200 pesos en el cine. Ah, perfecto. O sabes que eran 300. Bueno, oye, pero es que esta vez compramos palomitas y aparte vino el sobrino. Ah, bueno, entonces ahí ya se excedió el presupuesto del gasto del cine y por lo tanto va a estar por encima de lo que se presupuestó. Entonces la premisa aquí a lo mejor debería de cambiar. Oye, es que vamos 4 veces al cine, pero una vez al mes invitamos a alguien más. Entonces eso significa que yo debería de ajustar el presupuesto destinado al gasto de cine. Esa es la segunda parte. Realiza los ajustes necesarios para el siguiente mes, investiga de dónde provienen los excedentes y si es necesario realizar alguna reserva. Si estoy gastando de más, obviamente tengo que ser capaz de encontrar en cuál de los conceptos debo de ahorrar. Y si estoy cargando los gastos adicionales con mi tarjeta de crédito y la tarjeta cada mes está subiendo más y cada vez me cuesta más trabajo pagarla, tengo que revisar las causas. Eso significa volver otra vez al tablero donde yo puse mis premisas, puse lo que quería gastar y encontrar dónde estoy cometiendo las diferencias en el presupuesto. Entonces, hay muchas aplicaciones móviles, no hay una aplicación móvil que sea la recomendable para ustedes. Aquí hay aplicaciones móviles para Android y para teléfonos iPhones, pero la recomendación, y ahorita voy a hacer un ejercicio con ustedes, es utilizar Excel, que muchos de ustedes ya lo deben de tener, o si tienen una cuenta de Google, pueden utilizar Google Sheets. Si tienen una computadora con Apple, que ya trae las aplicaciones instaladas, y también pueden utilizar Numbers para el tema de generar su propio presupuesto. De hecho, si ustedes tienen una cuenta de Hotmail o de Outlook, tienen la posibilidad también de utilizar Excel en línea. Hay una aplicación completa de Excel donde ustedes ni siquiera tienen que tener no hay que pagar por utilizar Excel, sino simplemente se conectan a su cuenta de Microsoft y pueden abrir Excel sin costo adicional y pueden guardar información en la nube de Microsoft sin ningún problema. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir porque voy a hacer el ejercicio de hacer un presupuesto con ustedes. Voy a cambiarme de aplicación y nada más voy a abrir mi hoja de cálculo de Google para que ustedes lo puedan ver, como la facilidad de hacer un presupuesto. Entonces, aquí arriba yo simplemente escribí sheets.google.com, hojas de cálculo de Google, o puedo escribir drive.google.com y puedo entrar al tema de documentos de Google. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es darle clic en el botoncito de más, el símbolo de más que me abre una hoja en blanco, aunque también puedo abrir plantillas guardadas. Hay muchas plantillas, de hecho hay plantillas tanto en Excel como en las hojas de cálculo de Google para realizar presupuestos, y puedo usar cualquiera de ellas. Entonces ya aquí tengo mi hoja de cálculo, le voy a poner presupuesto aquí arriba, presupuesto 2022. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero voy a poner ingresos. Y aquí voy a poner los ingresos que yo recibo. Entonces aquí voy a poner el sueldo, aquí voy a poner la renta de un departamento que tengo, y aquí voy a poner intereses del banco, ¿sí? Entonces yo puedo decir, oye, yo voy a recibir 10,000 pesos de sueldo y voy a recibir la renta, que la renta del cuartito que hago, yo recibo 2,000 pesos de la renta del cuartito, y el banco normalmente me da 500 pesos de intereses. Entonces simplemente hago aquí un total y puedo hacer la suma
suma de estos renglones hacia arriba. Entonces aquí tengo ya el plan de mis ingresos. Ahora tengo que poner una siguiente columna que sea lo real. Entonces, cuando ocurra la recepción de mi sueldo, yo puedo decir, oye, sí estoy recibiendo mis 10,000 pesos, estoy recibiendo la renta y capaz que el banco me dio un poquito más de intereses porque hay más inflación y entonces puedo decir que tengo 550 pesos. O también puedo hacer la suma de mis ingresos. Entonces aquí también puedo poner la suma. Y por último, tengo que tener mi columna de diferencia. Entonces aquí yo puedo decir la resta entre lo planeado y lo real y esta simplemente la amplío hacia abajo y ya tengo aquí una diferencia. De hecho, si se fijan aquí, lo tengo en negativo porque puse planeado menos real cuando en realidad debí de haber hecho real menos planeado. Entonces es D3 menos J3. Ahora sí. Y listo. Aquí tengo un excedente de 50 pesos que el banco en este mes me dio 50 pesos de más y ya tengo ahora sí mi presupuesto de ingresos perfectamente documentado. Entonces vamos a ponerle cuadritos aquí y listo. Y entonces ya puedo yo hacer mi presupuesto de ingresos perfectamente documentado. Entonces aquí está mi presupuesto de ingresos y listo. Ok, ahora tengo que hacer mi presupuesto de egresos. Entonces, para los ingresos yo puedo decir, pues obviamente lo primero que tengo que hacer es pagar la renta, tengo que pagar comida, tengo que pagar transporte, tengo que pagar también el tema de social, tengo que pagar los gastos de salud y tengo que pagar también lo que quiero ahorrar. Mi presupuesto de ahorro tiene que estar aquí. Entonces, ahora puedo poner en el plan de estos 12,500 que yo voy a recibir, pues yo podría decir, oye, quiero gastar el 30% de esto. Entonces, o ya sé que puedo tener hasta el 30% de los 10,000 y entonces puedo decir, oye, pues es que yo estoy pagando una renta de 3,500. De comida, pues yo estoy gastando 100 pesos diarios, entonces 100 por 3 son 3,000 pesos. De transporte, pues estoy gastando también como 50 pesos diarios y de ida y 50 pesos de regreso, entonces son 100 pesos diarios, son 5 días a la semana y son 4 semanas, entonces si son 100 por 5 son 500 pesos a la semana, son 2,000 pesitos adicionales de transporte. Y lo que puedo hacer también, porque estoy elaborando mi presupuesto, puedo aquí poner el total y puedo hacer la suma para ir calculando cuánto tengo yo de diferencia. Entonces aquí ya voy a agregar de una vez la suma y aquí puedo marcar la diferencia entre los ingresos y los egresos. Entonces puedo saber cuánto dinero todavía tengo disponible para asignar a mi presupuesto. Entonces aquí yo todavía tengo 4,000 pesitos por ahí. Entonces se puede decir, oye, yo quiero, a mí me gusta ir mucho al cine, pero en el cine me gasto 350 pesos y entonces puedo decir 350 por 4. Ahí está, 1,400 pesos. Al doctor yo voy una vez al mes y me gasto 1,000 pesos y por lo tanto en mi ahorro yo quiero ahorrar déjenme escribirlo bien, yo quiero ahorrar el 10% de mis ingresos que corresponde a 1,250. Entonces ya tengo hoy mi ahorro de 1,250 y puedo decir, oye, pues es que me queda aquí una diferencia de 350 pesos y puedo decir, la puedo agregar a mi ahorro o la puedo asignar a una meta, por ejemplo, de un ahorro diferente porque quiero ahorro para el cumpleaños. Entonces, mi pareja va a tener cumpleaños y entonces aquí le puedo poner una meta de cumpleaños y entonces ya sé que puedo ahorrar hasta 350 pesos de ahorro. ¿Sí? Y entonces ya tengo mi presupuesto nivelado. Entonces voy a aquí darle un poquito de formato otra vez. Y también a las diferencias. Recuerden, siempre tengo que tener el plan y tengo que tener el presupuesto real ejecutado. Entonces, al final del mes, este plan lo ejecuté al principio del mes y cuando ya realice yo el gasto de todo esto, yo tengo que venir a registrarlo. Y recuerden que cuando yo pago, bueno, pues yo puedo aquí decir, pago la renta, ya registro mi renta de 3,500 y tal vez yo este mes comí un poquito más o un poquito menos y a lo mejor me gasté 3,100 pesos, ¿no? Entonces, de transporte, afortunadamente,
pude ahorrar y un par de días hice home office y gasté menos dinero y gasté 1,800 y me excedí en las vueltas sociales. De doctor gasté lo mismo, mi cita mensual con el doctor, y mi ahorro lo ejecuté tal cual como lo planeé, y también ahorré los 350 pesos para el cumpleaños, y ahora puedo tener de este lado cuánto gasté realmente. Vean ustedes que en este caso el tema fue el gasto de el gasto lo realicé, ejecuté exactamente igual, a pesar de que tengo diferencias entre lo planeado y lo real. Vean, voy a copiar todo esto hasta acá. Tengo aquí que gasté 100 pesos de más, ya lo tengo aquí marcado, pero aquí me ahorré 200 pesos y aquí gasté otros 100 pesos de más, pero afortunadamente este ahorro de transporte me permitió que mi presupuesto efectivamente fuera de 12,500. Entonces mi presupuesto, a pesar de haber gastado de manera extraña, logré gastar exactamente lo que tenía como ingreso. Entonces, a pesar de que en este mes el banco me dio un poquito más de intereses, bueno, aquí tengo una diferencia de 50 pesos que efectivamente voy a poder asignar a mi ahorro. Si yo tuviera un problema de presupuesto y donde yo no hubiera podido ahorrar los 200 pesos en transporte, entonces yo aquí podría decir inmediatamente tendría el tema de que obviamente estos 200 pesos tuvieron que haber salido de algún lado, porque si yo recibí 12,550 y gasto 12,700, eso significa que probablemente di el tarjetazo y mi tarjeta de crédito tiene un incremento de saldo de 150 pesos. Entonces, estas diferencias me van a permitir en automático darme cuenta por qué estoy gastando más para poder verificar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué gastaste más dinero en este concepto o en este concepto? Ah, bueno, entonces ya yo puedo tomar acciones para el siguiente presupuesto, en el siguiente mes, poder controlar mi gasto y poder saber qué está pasando. Capaz que pasó un tema muy importante donde la salud fue algo crítico y en vez de gastar 1,000 pesos tuve que gastar 3,000 pesos y por lo tanto no pude ahorrar nada aquí y nada acá y aparte mi tarjeta subió en 550 pesos. Entonces, eso significa que me estoy financiando con mi tarjeta, pero obviamente yo tengo que tener marcado el gasto que hice de más y obviamente todos los números rojos, pues tengo que identificar el por qué pasó. Entonces, si nosotros hacemos esto de manera sistémica cada mes, vamos a poder, cada ejecución de presupuesto, cada mes que yo revise el qué está pasando con mi presupuesto, voy a tener mayor certeza de las decisiones que estoy tomando y saber si voy a poder cumplirlas o no. Entonces, este es la forma muy, muy sencilla de hacer un presupuesto. Les digo, pueden hacer un presupuesto en las hojas de Google o en la hoja de Excel de Microsoft con su cuenta de Outlook sin ningún problema. Entonces, me gustaría aquí abrir tantito el chat. Así tienen alguna pregunta, por favor, la puedan escribir en el chat para contestárselas sobre este ejercicio de cómo hacer un presupuesto directamente. Mientras ustedes escriben sus preguntas, voy a agregar aquí un poquito de diseño a la hoja. Le voy a poner una grafiquita una grafiquita para saber qué está pasando con mis ingresos y cómo estoy planeando gastar mis ingresos. Entonces voy a insertar aquí un gráfico de pastel. Bueno, aquí está un gráfico de columnas, pero yo lo quiero como un gráfico de pastel para poder verlo de manera muy, muy gráfica en donde estoy haciendo el control, el ejercicio de mi presupuesto. Entonces vean ustedes aquí que dice, bueno, estoy gastando el 28% en renta, estoy gastando el 24% en comida, el 16% en transporte y aquí tengo planeado un 10% para mi ahorro. Entonces ustedes pueden llevar sus gráficas como ustedes quieran, pero creo que es una manera muy, muy gráfica de saber si están cumpliendo sus objetivos. Entonces, Ana Lidia, podemos abrir el chat para que puedan, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a cómo hacer un presupuesto en Excel, súper sencillo, pero que les va a permitir controlar sus finanzas. Claro, pueden abrir levantar la mano si alguien tiene alguna pregunta y con mucho gusto. En el chat no han escrito y si quieren levantar mejor la mano estaría bien. Buenísimo. Si quieren levantar la mano y para que les abran el micrófono y podamos contestar sus preguntas.
Por aquí me llegó una pregunta a mí, Juanfer. Me Sí. dice que si el presupuesto, pudiera poner un porcentaje en el presupuesto para decir esto es lo que quiero ahorrar, que es lo que mencionaste, y si Sí. puedo poner una gráfica de ir viendo cómo va pasando el ahorro. Ok, con respecto al ahorro, por ejemplo, yo puedo, aquí estoy haciendo un presupuesto de un solo mes, lo que yo tengo planeado y lo que tengo ejecutado al final del mes. Entonces, obviamente aquí, si yo gasté 3,000 en el doctor, de hecho vean que este plan es muy diferente al real. Entonces yo podría, este plan pues no se cumplió porque yo tuve que gastar muchísimo más en el doctor y no ahorré absolutamente nada. Lo que pueden hacer también es que si quieren llevar un presupuesto anualizado y decir, oye, yo quiero ahorrar 5,000 pesos al final del año, entonces eso significa que yo tendría que llevar el seguimiento de cuánto estoy ahorrando cada mes. Entonces la recomendación sería tener una columna con cada uno de los meses, es decir, una columna de enero, una de febrero, una de marzo, una de abril, etcétera. Y entonces sí podrían tener una columna de total de gasto y de hecho se van a llevar una sorpresa al final del año cuando vean cuánto gastan al año en renta o en comida. Es una cantidad impresionante porque es 12 veces lo que gastamos al mes y normalmente siempre lo revisamos mensual. Pero si yo hago una columna por cada uno de los meses y cada uno de los meses voy revisando cómo va cambiando, incluso puedo tener esa grafiquita de si estoy incrementando mi ahorro o disminuyendo mi ahorro, y puedo tener una columna de total adicional que me permite saber cuántos meses me hacen falta para llegar a mi objetivo de ahorro o para comprar un coche o para festejar un cumpleaños. Bien, si quieren alzar la mano, si alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí. Si tienen alguna duda de Excel también, con mucho gusto, igual. Aquí me llegó otra pregunta, Juanfer, que si podrías repetir cómo hiciste la gráfica. Ok, de acuerdo. Voy a borrar esta gráfica y la voy a suprimir de aquí. Lo único que hay que hacer para hacer la gráfica en Google Sheets, en las hojas de cálculo de Google, es marcar el área que yo quiero que se grafique. Entonces yo aquí voy a graficar todos mis egresos. Puedo hacer una gráfica de ingresos. Vamos a poner una gráfica de ingresos. Ahí yo marco los renglones y las columnas que quiero graficar. Le voy a dar clic en el botón insertar y le voy a decir insertar un gráfico. Y en automático me trae el gráfico de barras o de columnas. Y de este lado, en el editor de gráficos, le selecciono un gráfico circular y este gráfico circular ya lo puedo colocar donde considere necesario. Por ejemplo, aquí simplemente arrastro el gráfico y este es mi gráfico de ingresos. Entonces lo voy a hacer pequeñito para que quede muy claro que es el de ingresos y voy a hacer lo mismo para los egresos. Entonces le doy clic a egresos y con la tecla de mayúsculas y las flechas voy a seleccionar lo que quiero graficar nuevamente. Le doy en insertar y inserto nuevamente un gráfico y ya aquí ya automáticamente me dijo, como el último gráfico es circular, ya me lo trajo de manera circular y entonces yo ya tengo mis dos gráficos aquí para la comparación entre el gráfico de ingresos y el gráfico de egresos. Entonces es bastante sencillo. Listo. Si no hay ninguna pregunta adicional, entonces para regresarme al material. Ya no tengo preguntas. Buenísimo, entonces continuamos. Déjenme volver a compartir la pantalla. Listo. Ok. Bueno, entonces les decía, esto que acabamos de hacer con Google Sheets lo pueden hacer en Excel sin ningún problema o con cualquiera de las aplicaciones de computadora. Y estas aplicaciones de seguimiento de presupuesto es como para traerlo en el teléfono y, oye, gasté en tal cosa, pues de una vez lo anoto, que tenga que llegar a mi casa a apuntarlo. Entonces, todas las aplicaciones lo que tratan de hacer es resolver el mismo problema de dónde anoto mis objetivos, dónde anoto lo que gasto y cómo me va a ir dando las diferencias. Mi recomendación con respecto a las aplicaciones es que vayan a
a los comentarios sobre las aplicaciones. Por ejemplo, vean el número de estrellas que tienen, obviamente chequen el número de comentarios, porque puede que tenga 5 estrellas, pero a lo mejor es un solo comentario, y chequen el número de estrellas y si los comentarios de la aplicación concuerdan con lo que ustedes quieren lograr. Si yo lo que quiero es hacer el seguimiento de todos mis gastos, puedo descargar 2 o 3 aplicaciones y a lo mejor registro 2 o 3 veces la aplicación hasta encontrar cuál de las 3 es la que más me gusta, ¿no? Entonces, aquí tampoco podemos recomendarles una sola aplicación porque hay gente que le gusta que sea muy gráfica, hay gente que le gusta que tenga unas letras enormes para poder poner los números. Entonces, el tema de las aplicaciones es probar hasta que encuentren una que sea de su agrado. Y bueno, entonces continuamos con el tema de las decisiones financieras. Mande usted. Si quieres, para que no cortemos este tema en unos 5 minutos, ¿por qué no damos descanso aquí? Perfecto. Minutos y luego ya continuamos con el siguiente tema para no cortar el tema. ¿Te parece bien? De acuerdo, buenísimo, sí, porque vamos a empezar el siguiente tema y ya se nos viene el break. Entonces, 5 minutos. 5 minutos son 5:48. Si quieren, más 5:55 volvemos. 5:55. Pues ya pasaron los 5 minutos, 6 minutos para el descanso. Vamos a continuar con los siguientes temas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro material y el tema aquí son ¿qué decisiones son decisiones que impactan mi presupuesto y por lo tanto debo de cuidarlas? Quisiera aquí repasar un poquito más a detalle, ¿no? Siempre por ahí nos dicen que gastemos menos de lo que percibes y esto parece muy sencillo, pero normalmente cuando recibimos la quincena nos la acabamos y tan. La única forma de saber que estoy gastando menos de lo que percibo es en realidad sí tener el presupuesto documentado, sí tener una hojita en Excel o en Google Sheets donde yo apunte y saber que efectivamente estoy gastando menos. Si yo gasto más cada vez que ejecuto el presupuesto y estoy aumentando la tarjeta, en algún momento eso va a tronar y voy a tener un problema serio. Si yo considero que al final del año me dan un bono especial y eso cubre todo lo que estoy gastando de más en el año, pues en realidad estoy cometiendo un error porque siempre, a pesar de que ese es un ingreso anualizado, digamos, un ingreso de fin de año o las utilidades o el aguinaldo, y eso lo utilizo para pagar mi tarjeta de crédito, en realidad estoy gastando más de lo que estoy percibiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, en lo que gasto mensual, porque puede que al final del año esté bien, pero ese ingreso extra lo pude haber destinado a alguna otra cosa en vez de cubrir los gastos adicionales de todos los meses que me gasté. La recomendación también, número 2, es establecer siempre un fondo de emergencia. Y eso significa, dependiendo del nivel de gastos que yo tenga, tener ahorrado y sin tocar ese dinero para 6 a 8 meses. Si yo estoy en un trabajo y de repente me despiden, pues puede que me tarde 3 meses en encontrar trabajo o 6 meses en encontrar trabajo. Entonces, si yo tengo cubierto por lo menos 6 meses de mi nivel de gastos, y obviamente estoy hablando del nivel de gasto menor a las percepciones, entonces ese nivel de gastos ahorrado en el fondo de emergencia me va a permitir hacer frente de una manera mucho más eficaz para encontrar otro trabajo o para encontrar otro proyecto o para vender. Entonces, si yo no tengo un fondo de emergencia, pues voy a tener algún tema de mucha ansiedad, porque me va a preocupar más la parte de conseguir el dinero que conseguir un buen empleo o conseguir un buen proyecto o una buena venta. Y el mínimo que se recomienda para un fondo de emergencia es al menos de 3 meses, pero la recomendación es que sea de 6 a 8 meses. En la recomendación número 3, casi nunca le hacemos caso. De hecho, ustedes vieron que cuando yo hice el presupuesto, el ahorro lo puse hasta el final. En algunos otros ejercicios siempre pongo ahorro primero y me pregunta, ¿por qué pusiste siempre el ahorro, el renglón de ahorro primero? Pues si lo tienes que poner hasta el final para saber cuánto te va a sobrar. Esa es una premisa incorrecta. Yo tengo que establecer cuánto quiero ahorrar. Y les decía, si ustedes dicen, oye, yo quiero ahorrar el 10% de mis ingresos, bueno, entonces yo lo pongo primero como gasto número 1 y en el momento que llega la quincena, en ese momento tomo el dinero del ahorro, no lo dejo en la cuenta corriente con todo lo demás,
lo tengo que poner en alguna otra cuenta y hay un montón de, ahorita les voy a platicar, un montón de formas de sacar cuentas de nivel 1 de los bancos que me permitan separar el dinero y ya al no verlo en el saldo de mi cuenta ya no me lo gasto porque ya me lo gasté en ahorrar. Eh, puedo establecer el fondo, ese pago de mí primero para establecer esos objetivos. Si yo tengo el objetivo de ahorrar o el objetivo de guardar para mi pensión o el objetivo de guardar para hacer una maestría o para ahorrar para los hijos que ahorita están en el kinder y van a entrar a la primaria, esos recursos los tengo que sacar de la cuenta y los tengo que establecer en una cuenta separada que se llame ahorro, pensión, educación, dentista o coche. Si yo me pago a mí primero, entonces lo que queda en la cuenta es lo que voy a utilizar para mi gasto corriente y va a ser mucho más difícil que yo diga, pues un gastito más y me voy otra vez al restaurante o me compro un Starbucks porque ya no voy a tener la cantidad de dinero establecida de todo mi ingreso, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre págate a ti primero. Y págate a ti primero es un tema de que tienen que ser súper egoístas con ustedes mismas y decir, vamos a hacer las cosas para mí. Entonces, mis objetivos son los primeros que se cumplen. Y entonces, cuando llega la quincena, lo primero es traspasar el dinero a las cuentas de ahorro y luego ya todas las cuentas de lo demás. Después es cómo pagamos nuestros gastos básicos. Aquí la recomendación es, de preferencia, traten de domiciliar su tarjeta. ¿Qué significa esto? Que ustedes ya no tengan que, oye, ya llegó el recibo de la luz, oye, que no ha llegado el recibo de la luz, oye, quién sabe cuánto va a salir este mes. Lo que deben de hacer es, se registran en la página de Comisión Federal o la de Telmex o la que ustedes quieran y establecen ahí que se cargue el monto de la luz o el monto del teléfono o el monto del agua a la tarjeta. Y eso significa que esos gastos básicos ustedes ya no van a tener que gastar una vuelta en ir al banco a pagar la comisión y esos minutitos que ustedes se ahorran al domiciliar una tarjeta les va a permitir tener una tranquilidad de que los gastos básicos están cubiertos. Entonces también la recomendación en cuanto a los gastos básicos es traten de domiciliar esos gastos, ¿no? Tanto el gas, la luz, el teléfono, etcétera. 5, identifica los plazos y tipos de deuda que tienes. Aquí el tema es que a veces pedimos prestado o utilizamos la tarjeta de crédito para completar para el fin de la quincena y no nos damos cuenta del costo financiero de las deudas. Ahorita vamos a ir más adelante a platicar un poquito sobre el tema de las deudas y vamos a hablar de qué deuda pago primero cuando tengo muchas deudas, pero siempre tengo que saber, oye, le pedí dinero prestado a mi prima Julia, y mi prima Julia le tengo que pagar en 3 meses. Tengo que tener eso marcado en mi presupuesto para que en el mes que corresponda sepa que tengo que gastar en ese mes para pagarle. Entonces tengo que ahorrar lo suficiente cada uno de los meses para poder cubrir mi deuda, ¿no? Y ahorita los vamos a ver más a detalle. Número 6, este a veces cuesta mucho trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo? Necesidades son, por ejemplo, pues tener el pago de la renta, donde tener un techo donde vivir, esa es una necesidad. Y un deseo es, oye, pues están padres esos zapatos o esos tenis nuevos o esos tacones, y están espectaculares y nadie los tiene y están súper bonitos y los quiero. Oye, pero resulta que cuestan 2,000 pesos los tacones. Ay, bueno, pero es que sí puedo ahorrar y si ahorita no voy al cine, entonces con eso me lo compro. En realidad, la forma de saber si es un deseo del momento, un deseo impulsivo de compra, es, y aquí hay una recomendación también que han hecho algunas gentes, yo no sé qué tan cierto sea, pero por cada 1,000 pesos que cueste una cosa, postergar la decisión de la compra un día. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprarme unos tenis o unos zapatos de 2,000 pesos, no me los compro hoy, ni me los compro mañana, me los compro pasado mañana. Entonces, pasado mañana ya puedo ir con mi tarjeta seguro de que sí me los voy a comprar, porque ya tuve esa reserva de 2 días que me permite separar, porque ya pasó la euforia del momento. Y si todavía estoy seguro que es una muy buena oportunidad, entonces ya llego con mi tarjeta y compro mis zapatos de 2,000 pesos, ¿no? Obviamente esto significa que cuando están las ofertas del Buen Fin y dicen la televisión enorme de 65 pulgadas que cuesta 15,000 pesos está de oportunidad de meses sin intereses a 12,000 pesos, pues eso significa que yo tuve que haber realizado mi investigación de cuánto costaban las teles antes, porque a lo mejor la tele antes costaba 12,000 o 13,000 pesos y la subieron de precio y luego la bajaron. Y entonces ese impulso de ahorita aprovecha la oferta porque ya mañana se acaba,
ya no tuve la oportunidad de saber si en realidad me estaban viendo la cara o no. Entonces, si yo voy a comprar una tele para el Buen Fin, entonces tengo que asegurarme que si el objetivo es, oye, es una tele que cuesta 15,000, pues por lo menos hacer la investigación 15 días antes para tener la certeza de que cuando llegue el día de la compra, efectivamente no sea un deseo impulsivo de compra nada más, ¿no? Entonces, ahí el tema de necesidades contra deseos es bien importante. Y el número 7 es, si efectivamente estás gastando menos de lo que percibes, vas a tener remanentes. Y el uso de remanentes aquí es un tema sensible porque mucha gente dice, no, es que todo lo que me sobra lo ahorro. Ese es el equivocado porque estamos rompiendo la regla número 3, págate a ti primero, ahorra tú primero. El tema es, si yo tengo remanentes y tengo identificado de mi presupuesto de dónde salieron esos remanentes, entonces yo podría asignarle un poco más de presupuesto a ese renglón de mi presupuesto más adelante y no tengo que terminarme la chequera, no tengo que terminar con la cuenta en ceros al final de la quincena. La tarjeta la tarjeta de débito o lo que tengamos puede quedar ahí disponible para el siguiente mes y entonces eso significa que para el siguiente mes yo tengo un ingreso adicional que fue un remanente del mes anterior. Entonces puedo volver a replantear mi presupuesto de acuerdo a mis objetivos y asignarle más a alguno de los objetivos del siguiente mes. Entonces recuerden, los remanentes no significa que los tenga que ahorrar todo porque primero ahorré en mí. ¿Sí? Entonces es el uso de remanentes tiene que quedar documentado y registrado, ya sea como un incremento de alguno de los renglones o como la generación de un objetivo adicional. Bueno, con respecto a mi negocio, si yo quiero echar a andar un negocio, ya sea una tortillería, una zapatería o una tienda de venta en línea, yo aquí con Ana Lidia hago muchos comentarios sobre los alumnos del ITAM que son muy emprendedores. En particular, una de mis alumnas dijo, profe, es que yo ya abrí mi tienda en línea en Shopify. Y yo, caray, pues es una alumna de tercer semestre de carrera. A ver, ¿y qué vendes? Dice, no, pues yo vendo pijamas. ¿Cómo que vendes pijamas? Sí, a mis amigas les pedí que modelaran las pijamas, les tomo fotos, les regalo una pijama como pago del modelaje y esas fotos de las pijamas las publico en Shopify y en Shopify tengo mi tienda y donde tengo 5 modelos de pijamas, pero las fotos las publico también, obviamente el catálogo está en Shopify y lo publico en Instagram y la gente en Instagram le da like y luego me compran en Shopify. Entonces, vendo 4 o 5 pijamas al mes y con eso me alcanza perfecto para pagar mis gastitos y mis lujos. Entonces ya tiene un negocio en una etapa de crecimiento de startup. Y estamos hablando de un alumno con poquitas pijamas que compra en algún lugar, pero que los vende a través de Instagram. Entonces, todos podemos emprender y podemos hacer muchas cosas en ese sentido. Sin embargo, tenemos que ser capaces de identificar en qué etapa está nuestro negocio. Esta chica que fue mi alumna, obviamente su negocio está en una etapa de puesta en marcha. Acaba de comenzar sus operaciones y ya es operativa, pero no tiene un modelo de negocio tan definido, porque ella dice, pues yo tengo cinco modelos de pijamas y son las que vendo. Puede que el proyecto no sea rentable. En el caso de esta alumna, su proyecto ya es rentable porque las pijamas las compraba no recuerdo la cantidad, pero creo que 500 pesos y las vendía en 1,000 pesos porque las vendía con una foto muy bonita y las tasas de inversión hacen que el flujo de caja sea negativo. ¿Por qué el flujo de caja en la primera etapa o la etapa de startup es negativo? Porque tengo que comprar inventario. Ella en algún momento dijo, oye, pues yo de mis ahorritos voy a comprarme, a lo mejor compró 20 pijamas y ahí las tiene almacenadas y esa es una salida negativa de recurso que ya no tiene en la bolsa. Entonces, a pesar de que el negocio está yendo bastante bien, pues el dinero está convertido en inventario. Y hasta que no venda todas esas pijamas, pues entonces va a poder comprar más y va a poder hacer que el negocio siga funcionando. Entonces, las etapas de startup o de inicio de recursos, de operaciones, requieren mucho dinero para poder darle vuelta a la operación y poder ser rentables. Entonces, estas empresas normalmente están 2 o 3 años en ese modelo y después eventualmente ya pasarán a una etapa de crecimiento.
Entonces, la etapa de crecimiento, el negocio está profesional, ya las operaciones están formales, ya tenemos empleados y de manera muy normal. A lo mejor ya tenemos un localito y tenemos venta al público y obviamente eso significa que ya esa formalización significa que tengo que abrir a una hora, tengo que cerrar a una hora y por lo tanto ya tengo ingresos, digamos, de una manera más constante y el modelo de negocio ya es muy concreto. Es decir, ya tengo yo un producto muy concreto que vendo, ya tengo una lista de precios y ya permite generar nuevas fuentes de ingresos, ya tengo esos ingresos de manera eh, constante y la empresa empieza a ser rentable, es decir, empieza a generar flujo de caja. A lo mejor en la primera etapa, en la etapa de startup, pues lo tenemos todo invertido, pero ya en la etapa de crecimiento ya puedo pensar que ya me quedan remanentes en la caja, que no necesariamente significa que sean utilidades todavía, pero ya normalmente en esta etapa de crecimiento ya la empresa ya tiene utilidades. Eh, muy bien, bueno, entonces, después tenemos la etapa de expansión. En la etapa de expansión ya estamos hablando de un modelo de negocio muy probado. Es decir, yo me aventé a poner una zapatería, encontré una franquicia y me fue muy bien con la venta de los zapatos. En la etapa anterior, que era la etapa de crecimiento, pues puse mi zapatería y empecé a vender más y ahorita ya la zapatería ya le vende a todas las personas que están pasando por el lugar. Entonces, lo que sigue es, oye, pues vamos a poner una zapatería en otro lugar, en otra colonia, para poder duplicar las ventas. Ya no puedo crecer más con una sola zapatería, entonces me expando. Y me puedo expandir a nivel, oye, me voy a ir a colocar en un centro comercial, me voy a poner en otra parte de la ciudad, en otra colonia, o puedo pensar en expandirme a nivel nacional, o puedo pensar en expandirme a nivel de ventas en internet, en línea, etcétera. Y el tema aquí es que necesito nuevamente de mucho recurso porque la expansión requiere de inversión para poder hacer las adecuaciones o las compras de el material necesario para esta etapa de expansión, ¿no? Entonces, aquí los proyectos tienden a estar buscando nuevos clientes, nuevos mercados, nuevas áreas geográficas o expansión en general, ¿no? Y aquí ya empezamos a darnos cuenta de cuánto le estamos pagando a los empleados, si le estamos pagando bien, si necesitamos pagar comisiones y empezamos a documentar todos los procedimientos. Todos los procedimientos incluyen, oye, cómo tienes que abrir la caja, cómo tienes que registrar en un sistema todo lo que se está vendiendo, cómo registras y cómo haces el corte de caja. Y el corte de caja se tiene que ejecutar exactamente igual en la sucursal 1 que en la sucursal 2. ¿Cómo lo hacemos? Estamos hablando de mejoras en la eficiencia y gestión de procesos de mi negocio. Y por último, la etapa de consolidación, cuando el proyecto ya es bastante maduro y a lo mejor yo ya tengo 5 zapaterías en la ciudad y entonces ya no me dedico yo a atender las zapaterías, sino que ya voy a checar una zapatería, a ver cómo están de inventario, qué están vendiendo, cómo están los empleados, cómo está el proceso de ventas, cómo están los cobros de caja, etcétera. Y ya aquí se trata de mejorar la eficiencia de las operaciones. ¿Cómo reduzco los costos más que cómo más allá de cómo estoy cobrando? Es decir, oye, si quiero abrir una sexta zapatería, ya lo hice 4 veces. Obviamente la sexta me tiene que salir más barato y el abrir una sexta significa que voy a aumentar otra vez mis ingresos, ¿no? Y aquí a lo mejor ya empezamos a hablar de canales de distribución donde ya a lo mejor ya tengo que que contratar a un chofer con una camioneta para que pueda llevar los zapatos a todos los lugares de mis zapaterías, ¿no? Entonces, estas son las etapas de crecimiento para un negocio. Y tengo que identificar en qué etapa estoy, porque de esta etapa va a depender el uso de los recursos y de dónde puedo obtener ingresos para, bueno, financiamiento para consolidar la etapa de crecimiento. Entonces, con respecto al negocio, esas serían las etapas. Vamos a ver la parte del ahorro. Y la parte del ahorro, quiero empezar primero con el tema personal. Entonces, si nosotros logramos entender por qué no ahorramos de manera personal, podemos entender qué debemos de hacer con nuestro negocio. Entonces, la primera cosa por la que no ahorramos es inercia. Inercia porque pues nunca he ahorrado y pues es que no sé cómo ahorrar o tengo algún pretexto adicional para no hacerlo. Pero quiero que sepan que el no hacer nada es una decisión que también tomamos. Cuando yo decido hacer exactamente lo mismo que he estado haciendo, estoy tomando una decisión. Entonces, el no ahorrar
es una decisión personal. Entonces, gasto lo mismo en decidir cómo ahorrar o cuánto ahorrar que en decidir no hacerlo. Simplemente que es mucho más sencillo decir, no, pues es que nunca he ahorrado, entonces no puedo ahorrar. Eh, un segundo factor de por qué no ahorramos es la falta de iniciativa. Pues es que no tengo un objetivo para qué ahorrar. Oye, pues a lo mejor puedes ahorrar para la fiesta de cumpleaños de tu hijo. A lo mejor puedes ahorrar para un cochecito nuevo. A lo mejor puedes ahorrar para poder poner la segunda sucursal de tu negocio. Tienes que tener metas y objetivos, que fue con lo que empezamos la presentación. Si no tengo metas y objetivos, pues la iniciativa pues no se va a dar tampoco mucho. Entonces hay que tener iniciativas. Y un factor personal, este en particular a mucha gente le duele mucho. Cada vez que yo ahorro es dinero que no tengo para gastar, menos dinero disponible para hacer las cosas que yo quiero. Cuando no tengo el control de mi presupuesto, pues el día que quiero me voy al cine, el día que quiero me voy al bar y me tomo mis cheves y no pasa nada. Pero si yo tengo un presupuesto asignado para irme a las cheves con mis amigos, sé cuánto me puedo gastar y si mi presupuesto para las cheves o para el café es de tanto y ya llevo tanto, ya empiezo a tomar decisiones de, oye, hoy no voy a poder ir porque ya no tengo lana. A pesar de que sí pueda tener dinero en mi tarjeta, ya el hecho de haber hecho la planeación me permite saber que en ese cajón ya estoy sobre excedido o estoy a punto de excederlo. Entonces, ya no voy a ver ese ahorro como una pérdida, sino que voy a tener mi cajón para gastar de ese recurso. Y ya no voy a tener ese dolor de chin, es que como lo ahorré, ya no me lo puedo gastar. Y eso siempre es muy doloroso. En ese mismo sentido, la aversión a la pérdida es lo peor que nos puede pasar. Decimos, oye, pues es que ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. Este es siempre las personas no queremos que nos duelan las cosas y la pérdida de dinero, siempre tenemos una resistencia muy alta en ese sentido, ¿no? Entonces la aversión a la pérdida de ese dinero, porque lo vemos así como si se fuera, ¿no? Ya no está disponible. Y aquí una recomendación, más que por qué no ahorramos, una recomendación importante. Si no puedes ahorrar ahorita, no pasa nada. Si ahorita tienes tus ingresos y tus gastos nivelados, no pasa nada, pero ahorra en tu yo del futuro. Ahorra en tu yo del futuro, ¿qué significa? Normalmente cuando decimos, oye, si ahorro para mí, no, es que mejor prefiero ahorrar en mis hijos, gastar en mis hijos o gastar en mi esposo o comprar esto que necesito ahorita. La recomendación es que pensemos en tercera persona. Si ustedes dicen, oye, yo voy a ahorrar para que mi yo del futuro tenga este objetivo cumplido, es mucho más fácil porque al tercerizar ese ahorro dices, oye, pues es para una buena causa, es para mi yo del futuro. Entonces mi yo del futuro se va a beneficiar con esto que estoy ahorrando. Y entonces al saber que mi yo del presente y mi yo del futuro somos la misma persona, pero tercerizarlo, pensando en tercera persona, me hace sentirme mejor porque le estoy dando a alguien que es importante para mí, que soy yo mismo, pero es como lo tercerizo, entonces ya no me duele tanto la pérdida porque pues es para mí mismo, entonces le voy a dar dinero a mi yo del futuro y eso significa que me va a doler menos ahorita y mi yo del futuro me va a agradecer cuando en el futuro me diga, no, pues qué bueno que el yo del pasado hizo esta meta u objetivo porque ahorita puedo disfrutar de todos estos ahorros o de esta inversión. Entonces, eh, ya que tenemos esos ahorros, ya que tenemos esos guardaditos de nuestros recursos, de los renglones que escojamos, ¿en qué podemos ahorrar? La básica siempre es una cuenta de ahorro en cualquier banco, en cualquier empresa financiera. Y aquí el tema de empresa financiera lo abro porque ahorita ya tenemos la posibilidad de ahorrar en empresas fintech. Y hay un montón de empresas en internet y de aplicaciones móviles que me permiten abrir cuentas de ahorro de nivel 1, donde lo único que tengo que hacer es poner los datos de mi INE, le tomo una foto a mi INE y ni siquiera tengo que ir a una sucursal a abrir un contrato. Abrir un contrato en un banco es un gorro tremendo, tengo que firmar 17 hojas y cosas así, pero abrir una cuenta de ahorro en una de las nuevas empresas financieras de tecnología, las fintech, es muy, muy sencillo. Entonces yo puedo ir a descargar la aplicación móvil, descargo la aplicación, me piden mis datos, me registro con mi correo electrónico, le tomo foto a mi INE y a vuelta de unos cuantos días me mandan mi tarjeta física.
Y ya la tarjeta física la puedo utilizar para pagar en los comercios como si fuera una tarjeta de un banco. Entonces, las fintech le están haciendo muy dura competencia a los bancos, que ahora se están dando cuenta que en realidad están dejando ir muchos clientes por tanta burocracia que se tiene, ¿no? Entonces, el primer objetivo para ahorro es tener una cuenta separada de la cuenta de gasto. Si ya tengo posibilidades, por ejemplo, ya tengo más de 10,000 pesitos, pues ya puedo abrir una cuenta de inversión con el banco o con una casa de bolsa. Las casas de bolsa, el mínimo para invertir son 10,000 pesos. Entonces puedo hacer una cuenta de inversión donde me pueden decir, oye, este dinero lo vas a guardar a 3 meses o a 6 meses y dentro de 3 o 6 meses te voy a regresar tu dinero más un porcentaje de intereses que te vamos a pagar por ese ahorro. El problema de las cuentas de inversión es que normalmente esos 3 meses, pues yo no puedo disponer del recurso. Y si ocurre un problema o una contingencia durante ese periodo, pues no puedo utilizar el dinero hasta que ocurra el plazo establecido. Y en este sentido del plazo establecido y las tasas que me ofrecen los bancos con respecto al invertir mi dinero, tenemos que tener mucho cuidado porque siempre los anuncios que dan son rendimientos anualizados. Entonces, si me dicen, aquí te damos el 6% de interés por tu dinero, no significa que voy a recibir el 6% cada mes, significa que voy a recibir el 6% entre 12 meses, entonces estaría recibiendo el 0.5% de mi dinero cada uno de los meses. Y hay que tener cuidado en ese tema del rendimiento anualizado, más allá del 12%, sino siempre que nos ofrezcan, oye, aquí te voy a dar el 8% o el 10%, decir, bueno, pero ¿cuánto es el rendimiento mensual? Cada mes cuánto me vas a estar dando. Y esa es la parte que debemos de preguntarle cuando hagamos alguna inversión. También un factor importantísimo a considerar ahora en este año más que antes es el tema de la inflación. Estamos hablando de que México ya está en una inflación del 8%, casi del 9%, y tenemos que descontarle a lo que nos ofrezcan de tasa de interés la inflación del año. ¿Eso qué significa? Que si a mí me están ofreciendo el 6% de rendimiento, pero la inflación es del 8%, eso significa que mi dinero en realidad está perdiendo su valor en un 2%. Y lo que es peor, si yo tengo el dinero abajo del colchón, pues el dinero está perdiendo el 8% de valor cada año. Entonces, yo debo de buscar lugares donde invertir que me den al menos el rendimiento de la inversión, de la inflación, más un pedacito adicional. Entonces, si la inflación está en 8, pues voy a buscar un banco o una casa de bolsa que me dé al menos el 9 para que por lo menos tenga un 1% de rendimiento por encima de la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la inflación anualizada y el rendimiento anualizado. Hay que restarlos para saber si el rendimiento es positivo o negativo. Y eso me lleva a una palabrita que hemos visto en algunos bancos que se llama ganancia anual total. Esta es la fórmula de restar lo que me ofrece el banco menos la inflación, incluyendo todas las comisiones del banco, y me va a dar la ganancia anual total real que me ofrece esa inversión. Entonces puede que me ofrezcan tres contratos y lo que me tengo que fijar más que el rendimiento anualizado es que me digan cuál es la ganancia anual de cada uno de ellos, porque ahí ya me están descontando la inflación. Entonces, pueden ustedes, cuando ustedes se encuentren en una situación de esas, buscar la calculadora del Banco de México para saber cuánto les están ofreciendo y cuál es la ganancia anual total, incluyendo las comisiones y todo lo que el banco resta con respecto a lo que me da. Y ahí ya puedo saber efectivamente si estoy ganando dinero o si estoy perdiendo dinero en mi inversión. Tenemos una pregunta en el chat. Sí, adelante. Que creo que es importante hacerla porque es sobre ese tema. Y dice, ¿cuál es la recomendación de esa cuenta de inversión? Es decir, ¿en qué son la casa de bolsa? Ok. Las casas... Mano, si quieres, déjame. Ella fue la que hizo la pregunta. Si quieres, a lo mejor querrá ahondar. Le voy a dar el micrófono. Judith, te voy a... Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mira, tengo la inquietud porque hiciste ahorita dos comentarios en esto de las cuentas de inversión. Quiero despejar la duda si es lo mismo que yo meto una cantidad a una caja de ahorro. Sí, yo meto una cantidad fija, pero allí no me obligan a que yo semanalmente o mensualmente vaya y abone una cantidad. Simplemente pongo el monto
y al cabo de los 90 días voy y se rebobina el ahorro, el interés que haya generado, se rebobina y se suma a la cantidad y ahí está. Sí, y se vuelve a invertir. Ajá. Ajá, y porque hiciste esa mención de que lo del rendimiento anualizado debe de superar a la inflación, ¿verdad? Por lo del caso de Correcto. que estamos ahorita en el 8%. Entonces, tengo esa inquietud porque estoy como interpretando que te refieres a esa inversión en donde voy y ahorro o tengo obligado a dar cada semana cierta cantidad o estoy confundida. No, está bien, es correcto. Sí. O sea, tú Ah, vas a la ok. caja de ahorro, depositas una cantidad, la inviertes a 3 meses y la caja de ahorro te va a decir, oye, dentro de 3 meses te voy a dar tu dinero más un rendimiento anualizado del 6%. Si tú le pides, oye, dime el GAT real, la ganancia anual total, te van a decir, pues es del -2, porque eso significa que el cálculo es la inflación del 8%, el rendimiento anualizado del 6%, en realidad tu dinero está perdiendo un 2%. Por eso es importante preguntar la siguiente vez que vayas, ¿cuál es la ganancia anual total descontando la inflación? Porque te pueden decir, oye, yo todo el 6% y como nomás son 3 meses, en realidad ni siquiera te estoy dando el 3, te estoy dando el 1,5 por los 3 meses de tu inversión. Pero tienes que verlo siempre anualizado para que puedas descontar la inflación anualizada. Sí, sí, no sé si con eso se contesta tu pregunta. Sí, es que, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok. Sí, sí, es decir, si yo la puse el mes pasado y está a 90 días, yo no, yo no puedo hacer cambios hasta dentro de 90 días. Correcto. Entonces, esa es ahorita es mi duda de si entonces cuando yo vaya en el tercer mes, me van a decir lo que me acabas de decir, de que, pues sabes que perdió porque ya estaba puesta la inversión hace 3 meses. Normalmente no te van a decir que perdió tu inversión. Claro, Normalmente lo que van a hacer es evitar decírtelo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a preguntar para decir, oye, yo quisiera tener un rendimiento mayor a la inflación. Y entonces sí, pues entonces necesitas invertirlo en este otro tipo de cuentas que tenemos que sí te va a dar una inversión, un rendimiento mayor a la inflación. Pero tú tienes que preguntarles porque te digo, ellos no te van a decir. claro. Y entonces, ¿dónde sería, eso vuelve a mi pregunta inicial, ¿dónde sería recomendable esto de la casa de bolsa o qué lugar sería recomendable para ir a hacer esas inversiones? Y muchas No gracias. hay una recomendación porque ahora sí, otra vez, todos los bancos tienen un montón de cuentas de inversión y unas que ganan mucho y unas que ganan poco. Las casas de bolsa también tienen muchas cuentas de inversiones y el chiste es, ahora sí que la que te acomode mejor siempre y cuando gane dinero después de inflación. Entonces, a lo mejor te van a ofrecer una inversión del 3% y tú sabes que la inflación está en 8, dices, oye, espérate, pues del 3 al 8, ¿cómo está el asunto? ¿No? Entonces, no, entonces te puedo ofrecer este otro producto. Pero lo normal es que te ofrezcan las que tienen un rendimiento interesante y a lo mejor te dicen, estamos al 5% y es muy bueno para el que no sabe que también hay que descontarle la inflación, ¿no? Entonces, ustedes que ya saben ahorita esto, pues obviamente van a poder llegar al banco y negociar mejor, porque le vas a decir, oye, espérate, ¿por qué me das una inversión del 5 cuando la inflación está en 8? Dame una inversión más arriba del 8. Y entonces sí, el ejecutivo, pues obviamente a él le pagan por mientras menos de inversión de, ¿no? Entonces va a tener que ofrecerte una inversión de mucho mayor rendimiento. Sí, Muy muchas bien. gracias. Gracias, Sí, hasta luego. nada. ¿Alguien más tenía la mano levantada o nada más era Judith? No, tengo otra pregunta en el chat que igual no entiendo bien, pero la voy a leer. Dice, eso me interesa. ¿En cuál puedo ahorrar entidad financiera en línea que mencionó? Me imagino Eh, fintech. sí, hay un montonal de fintechs. Hay cerca bueno, hace un par de años había cerca de 300 fintech y muchas ya se convirtieron en unicornios. La realidad es que no hay una mejor que la otra todavía. El objetivo aquí para ustedes, si quisieran invertir en una fintech, es investigar. Oye, a ver, ¿qué me da
Cubo Financiero, qué me ofrece fulanita, qué me ofrece perenganita, y ustedes necesitan hacer su investigación, porque les digo, así como hay un montón de bancos, también hay un montón de empresas fintech, y el objetivo es saber las decisiones a tomar, en particular esta de la ganancia anual total, para saber qué preguntar. Entonces, una cosa es lo que me ofrecen en la página web y todo es muy bonito y todo está listo y tu dinero siempre disponible y ese tipo de cosas, pero las letras chiquitas son las que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, igual también les recomiendo, igualito que con las aplicaciones móviles, a lo mejor descárguense las tres fintech que ustedes quieran, descárguense, las pongan en el teléfono y le ponen 100 pesitos en cada una y vean cómo funciona, y las que les guste más, es la que les puede, con la que se quedan al final, ¿no? Porque ahorita ya también todos los bancos están haciendo su propia fintech para poder tener ese tipo de cuentas de ahorro de nivel 1, se llaman, que son muy fáciles de abrir, que simplemente con la foto de la INE, a veces me piden la foto personal y con eso pueden abrirse. Entonces, la recomendación aquí es sí hay que investigar un poquito y revisar las letras chiquitas en cada una de ellas, y con la que se acomoden mejor, que les dé mejor rentabilidad. Ya me contestó, ok. A lo mejor nada más, Juanfer, para quien no conozca qué es por qué se convirtieron en unicornio, y a lo mejor explicar un poco, pero también decir que las que se convierten en unicornio, ¿por qué podrían tener una ventaja contra las que todavía no son? Sí, bueno, las fintech al final de cuentas son empresas hechas a partir de una aplicación móvil. El tema con una aplicación móvil es que pues todavía es una empresa en etapa de consolidación. Cuando esta empresa fintech ya tiene el tamaño suficiente, la cantidad de usuarios ya no son en los miles, sino en los millones, obviamente ya está teniendo en una etapa de consolidación muchos ingresos, y hay muchas, ahorita vamos a platicar del tema de los unicornios, muchas empresas que quieren invertir en ella porque es una empresa en crecimiento. Entonces, yo como inversionista puedo decir, yo quiero invertir en Cubo Financiero, y Cubo Financiero me va a dar mayores recursos, y se convierten en unicornios cuando venden arriba de una cierta cantidad de millones de dólares, o reciben una cierta cantidad de inversionistas, invierten para hacer crecer la compañía. Entonces, hay algunos unicornios mexicanos, no son muchos, creo que estamos hablando de menos de 10, si mal no me acuerdo, pero los unicornios mexicanos están basados en aplicaciones, en empresas que hicieron originalmente aplicaciones móviles, ¿no? Muy bien. Ingrid tenía una pregunta aquí en el chat, dice, aunque no se ha mencionado, se sugiere invertir en criptomonedas. Ahorita voy a platicar al respecto también de las criptomonedas. Y también a Carlos, y con esto le salió otra duda que dice, ¿se rige por la Conducef o no las fintech? Sí, todas las fintech se rigen por la ley fintech llamada, en realidad tiene un nombre mucho más amplio, que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y es una ley tipo la que les aplican a los bancos, con un poquito de menos de reglas para que puedan tener la velocidad de ejecución para poderle dar servicio a muchos clientes. Entonces, sí están reguladas por la ley fintech, y en particular por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda. Muy bien, Bueno, muchas gracias, Juanfer. sale, entonces continuamos. Fuentes de financiamiento. Regresando al tema de dinero para mi negocio, yo quiero zapatería, verla crecer. ¿Cómo le hago para obtener dinero? Tal vez la primera zapatería, pues la puse de mis ahorritos, o vendí mi coche, y con lo que vendí de mi coche puse mi zapatería y compré inventario, y entonces eso sirvió para tener mis primeros recursos, ¿no? Mis primeras ventas. Entonces, el dinero propio tiene la limitación de que pues, ninguno de nosotros probablemente seamos millonarios, y no nos alcanza el dinero suficiente para poder tener el nivel de inventario que necesitamos, o el nivel de anuncios que necesitamos, o para contratar un anuncio en la televisión, no nos alcanza. Entonces, ¿a qué otras fuentes de financiamiento podemos recurrir? Normalmente en estas etapas de crecimiento o de poner el negocio, familia, amigos y conocidos, o en inglés es Family, Friends and Fools, que es la triple F, que son gentes que nos conocen y que están dispuestos a hacer un préstamo, invertir en nuestro negocio, y puede que
ese dinero o nos lo den regalado o nos los den con 0 tasa de interés o nos lo den con una tasa de interés muy pequeña. Entonces a lo mejor le podemos pedir al tío rico, le decimos, oye tío, pues estoy poniendo mi tienda en línea, por favor préstame dinero, y entonces dice, ahí te van 100,000 pesitos, ¿no? Y entonces yo con los 100,000 pesitos me inventario y puedo empezar a vender en línea, y entonces ya cuando voy recuperando el dinero ya le voy pagando al tío millonario, y el tío millonario va a ser muy feliz porque logró empujar mi negocio, ¿no? Entonces digamos que esas gentes que confían en nosotros son familia, amigos y conocidos con tasas de interés muy reducidas, y a veces incluso hasta nos regalan el dinero, ¿no? Porque estamos haciendo este emprendimiento. La tercera fuente de financiamiento relativamente económica son subsidios del gobierno. El sexenio pasado estuvo muy de moda el INADEM, que era el Instituto para el Emprendimiento, y este sexenio, pues obviamente no hay recursos para emprender por parte del gobierno federal. Sin embargo, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales siguen teniendo recursos para que la gente pueda abrir su negocio. Y hay, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hay recursos para abrir empresas de mujeres. Entonces, si yo voy al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno de Guanajuato, al gobierno de Yucatán, y les toco la puerta y le digo, oye, yo quiero hacer un negocio hecho por mujeres o un negocio para gente en situación de pobreza, probablemente encuentre alguna línea de el gobierno estatal o del gobierno municipal que estén dispuestos a meterle un préstamo muy barato o incluso recursos a fondo perdido. Si yo demuestro que estoy contratando a personas con problemas de movilidad, probablemente incluso hasta me den dinero para pagar sus sueldos. Entonces, es cuestión de acercarse a cada uno de los gobiernos de las ubicaciones en donde estemos para preguntar. Normalmente en la misma página web puedo buscar municipio de Acapulco, subsidios para emprender, y entonces ahí voy a encontrar en la página de la ciudad si hay algún tema de subsidio del gobierno para echar a andar empresas en Acapulco para poder aplicar, y normalmente hay un calendario para fechas de aplicación, y si cumplo todas las reglas del programa de gobierno, entonces ellos me van a otorgar ese recurso y yo voy a poder recibir el recurso y utilizarlo en mi negocio. Entonces también una fuente muy económica de recursos, de fuente de financiamiento, son los subsidios de gobierno. Después el cuarto tenemos una cosa que se llama los inversionistas ángeles. Aquí ya estamos hablando de esas empresas que ya empezaron a despegar de simplemente requerir la lana de los amigos o del gobierno, y que ya tienen esa consolidación de negocio que veíamos hace un par de temas. Si ya mi empresa está consolidada y ya lo que quiero es expandirme, ya tengo 3 zapaterías y necesito abrir porque veo que el negocio da para abrir 10 zapaterías en la ciudad, entonces puedo buscar inversionistas ángeles que ya son personas que se dedican profesionalmente a invertir en empresas que están en crecimiento. Se llaman ángeles porque normalmente me dan el recurso y se esperan un tiempo, me observan y me ayudan para que mi negocio crezca, y después de un tiempo, a lo mejor 3 años o 5 años, dicen, oye, ¿sabes qué? En 5 años yo te presto esta lana, me la regresas en 5 años, pero a lo mejor en 5 años, pues mejor me das una participación y me convierto en socio tuyo, o ¿sabes qué? Lo ponemos como préstamo y te doy el préstamo a una tasa de interés baja, ¿no? Entonces, estos inversionistas ángeles son personas con recursos, pero que se dedican de manera profesional a ayudar a los negocios a crecer. Después tenemos el tema de aceleradoras e incubadoras, que son empresas que se dedican a encontrar, a apoyar más que encontrar, a apoyar a las empresas para esas etapas de consolidación y de crecimiento. Entonces, aquí me dan todos los tips de dónde puedo encontrar un inversionista ángel, cómo puedo mejorar mis ventas, cómo puedo hacer las ventas en línea. Las incubadoras lo que tratan de hacer es asegurar que tenga todos los recursos de recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales para poder hacer crecer mi negocio, etcétera. Entonces, estas empresas que también trabajan por una comisión pueden ayudarme a encontrar fuentes de financiamiento adicionales, incluso socios que estén dispuestos a invertir en mi negocio, si mi negocio es una propuesta innovadora. También normalmente las incubadoras y las aceleradoras se dedican a encontrar a estas empresas que son muy innovadoras. Después tenemos el tema de crowdfunding, y aquí el tema es que ahorita les voy a mostrar en algunas páginas de internet. Crowdfunding es un tema que nace con el internet, en el sentido de decir, oye, pues no tengo aceleradora, no encontré inversionistas ángeles, pero quiero poner mi proyecto de hacer una película
en internet. Y entonces yo pongo el proyecto de hacer la película en internet, hago una página con un video de por qué va la película y cómo le puedo hacer. Y entonces me meto a una plataforma de crowdfunding y en esta plataforma de crowdfunding mi proyecto aparece. Y alguien que esté dispuesto a invertir en crowdfunding dice, oye, pues este proyecto, esta película se ve bastante padre, yo le voy a invertir 5,000 pesos o le voy a invertir 10,000 pesos. Y el crowdfunding tiene una característica que puede o no tener un retorno para el que invierte en mi proyecto. Puede decir, oye, si tú inviertes 100 pesos en la película, pues te vamos a mencionar como alguno de los que nos apoyó en el financiamiento, pero si le inviertes 1,000, pues te vamos a mandar una taza con el logotipo de la película. Pero si le inviertes 10,000, vas a aparecer en los créditos de la película. Entonces se llama una plataforma de fondeo colectivo, porque en realidad hay muchas personas que están dispuestas a invertir en el proyecto y puede o no generar una recompensa para el inversionista. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, yo lo publico en una página en internet y allí empiezo a conseguir gente que esté interesada en lo mismo que yo y que estén dispuestos a invertir en mi proyecto. El siguiente punto es capital de riesgo y aquí ya estamos hablando de temas de inversión de más alto nivel y ya estamos hablando ahora sí de empresas que no requieren 100,000 pesos, sino que requieren 10 millones de dólares para invertir. Entonces vamos a empresas de capital de riesgo donde se hace un proyecto completo de due diligence, donde se presenta toda la perspectiva de la compañía y cómo se va a invertir ese recurso para el crecimiento a nivel nacional o internacional incluso. Y entonces ellos también hacen sus cálculos y dicen, oye, si vale la pena, vamos a invertirle los 10 millones de dólares y entonces ese se convierte ya sea en un préstamo o en un capital de la compañía y también obviamente ellos piden una rentabilidad, pero ya estamos hablando de empresas de muy, muy alto nivel. Y por último, bueno, el que siempre utilizamos nosotros, el financiamiento bancario, que es el más caro, el financiamiento más caro en cuanto a la tasa de interés que tenemos que pagar, pero normalmente es el más accesible. Es muy rápido dar el tarjetazo o ir al banco y decir, oye, pues yo ya tengo 3 años trabajando contigo, dame un crédito. Y entonces el banco va a analizar mis ventas y mis gastos y va a decir, sí te puedo prestar tanto, ¿no? Pero normalmente es el que tiene una tasa de interés más alta. Y el financiamiento del gran público inversionista, que aquí ya platicamos de empresas que se van a la Bolsa Mexicana de Valores y hacen una emisión de acciones donde cualquier persona en la bolsa puede comprar mis acciones y yo estoy dispuesto a darles a cambio de esas acciones y de ese dinero las utilidades de mi compañía. Entonces ya estoy invitando a mucha gente que ya no conozco, pero estoy invitando a mucha gente a invertir en mi empresa y las utilidades ya no las voy a tener para mí solito, sino que las tengo que repartir con el gran público inversionista. Bueno, entonces, algunas empresas de crowdfunding que tenemos por aquí, por ejemplo, está Cubo Financiero, donde yo puedo para mi negocio pedir un préstamo y dice, oye, pues te podemos prestar, dependiendo del tipo de proyecto que tengas, desde el 16,5%, dependiendo del monto, la tasa y lo que quieres hacer, pues hasta el 70%. Pero yo en Cubo Financiero puedo ser inversionista e invertir en proyectos o puedo pedir dinero prestado. Entonces, esta es la ventaja de las plataformas de crowdfunding. Puedo participar como aportador de recursos o como solicitante de recursos. Y esto es para préstamos en efectivo, ¿no? Bueno, en cuenta de banco. Proyectos como donadora se refieren a causas de beneficio social. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un apoyo a jóvenes basquetbolistas que lleva 7,500 recaudados, que puede ser para el viaje a Tijuana o para ayudarlos a comprar el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto de 46,000 pesos recaudado para Carlos Alberto que le dio COVID y si le doy clic al proyecto me va a decir por qué debemos de ayudar a Carlos Alberto y entonces yo ya decido si dono 100 pesos o 50 pesos y eso significa que en el momento en que el proyecto llegue a su objetivo, a lo mejor son 50,000 pesos, en ese momento se le da los 50,000 pesos a Carlos Alberto y a todas las personas que participaron se les dice que el proyecto fue un éxito y entonces apoyamos a Carlos Alberto para salir de su enfermedad, digamos. Hay otras plataformas como yotepresto.com que también da préstamos personales. Yo en esta, por ejemplo, podría decir, oye, quiero pedir un préstamo para un coche. Y entonces yo necesito 150,000 pesos para un coche y a un plazo de 36 meses. Lleno todos los datos y entonces la gente entra y dice, oye, este cuate quiere un coche
y está ofreciendo una tasa del 15%. Ah, está bien, voy a invertir mi dinero en este préstamo de un coche de 15% y entonces puedo invertir o puedo recibir el préstamo, ¿no? Y otras plataformas como Prestadero también vean aquí de 10,000 a 250,000 pesos para el negocio, plazos hasta 3 años y aquí están las tasas, ¿no? Y por ejemplo, para un crédito de 250,000 puedo pedir un préstamo a 36 meses, voy a pagar 8,104 pesos al mes, ¿no? Entonces hay muchas plataformas de crowdfunding que me permiten solicitar recursos de esta manera. Plataformas de proyectos, está por ejemplo Kickstarter, que también tiene proyectos, por ejemplo, de realidad aumentada, o proyectos para perritos, o proyectos para viajes. Hay un montón de tipos de proyectos y puedo invertir en proyectos en cualquier parte del mundo. Y hay plataformas como Brick, que yo quisiera invertir en un departamento o en un edificio, pero no me alcanza. Entonces, Brick me permite invertir en proyectos de bienes raíces donde dicen, oye, van a hacer un edificio aquí enfrente en mi casa, pero yo lo voy a meter en Brick y entonces, en vez de que el financiamiento para construir el edificio sea del banco, en realidad se hace a través del público en la plataforma y yo tendría la rentabilidad de que cuando se construya el edificio y se venda o se rente, me van a pagar el retorno o la inversión en la forma proporcional a lo que costó el edificio y lo que yo invertí. Entonces, digamos que estoy invirtiendo en bienes raíces sin tener la propiedad del departamento o del edificio, pero me van a dar la ganancia proporcional correspondiente. Entonces, hay muchas plataformas de crowdfunding de muchos tipos. Y bueno, en este tema de obtener dinero para mi negocio, pues, ¿qué onda con el crédito? ¿Cómo debo de manejar este recurso que no es mío? El crédito no es un ingreso adicional. ¿Esto qué significa? Si yo utilizo la tarjeta todos los meses y todos los meses me gasto eso, significa que estoy manejando mal mi presupuesto. No es un ingreso adicional. El crédito en realidad está disponiendo de ingresos futuros. Y aquí regreso a la metáfora de piensen en su yo del futuro. Cada tarjetazo que dan o cuando compran algo a meses sin intereses, en realidad le están quitando dinero a su yo del futuro. Entonces, el objetivo del crédito tiene que ser para que pueda generar más recursos. El crédito debería de utilizarse siempre para invertir, no para gastar. Y la diferencia entre invertir y gastar es pensar en un coche. Yo puedo gastarme mi dinero en comprar un coche y me paseo y soy muy feliz gastándome mi coche, o puedo invertir en un coche que voy a utilizar en Uber y gastar el dinero para pasear contra invertir en un coche que me da dinero en Uber. El coche eventualmente me va a empezar a generar más dinero, ¿no? Entonces la diferencia entre gasto e inversión es que lo que yo utilizo para invertir, eventualmente esto se me va a regresar como recursos adicionales. Entonces, por eso el tema del crédito es que hay que tener mucho cuidado con él. Y esta es la parte de la explicación. El dinero en crédito debería de utilizarse para bienes productivos en inversiones como este coche para Uber, contrario a un coche que gasto en pasearme nada más. Y cuidado con los meses sin intereses. En México es muy común que digan, ay, el Buen Fin, todo está sin meses sin intereses. En realidad los meses sin intereses no son ninguna promoción, al contrario, los meses sin intereses normalmente incluyen un incremento de precio que obviamente se disfraza entre las mensualidades y me dicen, no, pues es que nada más cuesta 1,000 al mes, pero en realidad lo que no me dijeron es que esos 1,000 al mes durante 12 meses son 12,000, cuando el bien que yo quiero comprar a lo mejor nada más cuesta 1,000, cuesta 10,000, entonces en realidad me está costando 2,000 pesos más, pero me lo están disfrazando con los meses sin intereses y demás, solo son 1,000 pesos al mes, entonces yo estoy pagando un sobreprecio por el uso de ese dinero. Y si hablamos de tarjeta de crédito, la recomendación es siempre pagar el total de cada mes para no generar intereses sobre deuda. Y si yo no puedo pagar el total, nunca pagar solamente el mínimo, siempre pagar más que el mínimo para que pueda yo ir disminuyendo la deuda. Si yo pago el mínimo de la tarjeta, esa es una deuda que va a seguir creciendo y que jamás voy a poder pagar. Y la última recomendación en la tarjeta de crédito, siempre hay que pagar antes de la fecha límite, porque a veces los bancos, dependiendo de las letras chiquitas, también puede decir, es que si el pago de la tarjeta cae en sábado, entonces tú tienes que pagar el jueves, para que el pago sea de jueves a viernes y entonces no te genere intereses. Pero como cayó en sábado, tú pagas hasta el lunes, el pago entró hasta el martes y ya te cobré 5 días de intereses adicionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con las letras chiquitas en la tarjeta también. Bueno. Suponiendo que ya libramos nuestro crédito y ya tenemos la posibilidad de guardar excedentes, entonces ahora, ¿dónde lo invertimos?
Entonces, si yo tengo excedentes para formar un patrimonio, ¿qué puedo hacer? Bueno, obviamente buscar una cuenta de ahorro que tenga intereses, ya platicamos de la ganancia anual total. Tengo ahorro para el retiro. Recuerden que si yo ahorro en mi cuenta del SAT, la cuenta de ahorro para el retiro, puedo retirar ese dinero. Los ahorros voluntarios los puedo retirar sin que me cobren más. Entonces, y aparte hay ahí un tema de ahorros fiscales, pero eso también puede ser una buena fuente de ahorro si no voy a tocar ese dinero. Puedo hacer una inversión a plazo fijo, les decía 30 días, 60 días, 90 días, pero no puedo tocar ese dinero, esa es la restricción de las inversiones de plazo fijo. O puedo invertir en el mercado de deuda. El mercado de deuda significa que en vez de que le dé el dinero a un banco, le doy el dinero, por ejemplo, a Bimbo o a Telmex, y la casa de bolsa me dice, oye, yo te vendo deuda de Telmex, y entonces en realidad yo le estoy prestando a Telmex. Telmex a cambio me va a pagar una tasa de interés y puede que esa tasa de interés sea mejor que la del banco. Entonces, ahí cada casa de bolsa maneja diferentes tipos de mercado de deuda, pero en realidad estoy prestándole dinero a las empresas. Y tenemos también los bonos del gobierno, que aquí en México se llaman los CETES. Los CETES normalmente están dando un poquito más de la inflación, y ahí les recomiendo entrar a la página de CETES Directo, cetesdirecto.com, donde van a poder ver cuánto les dan cuando invierten a 30 días, a 60 días o a 90 días o incluso a un año. Los bonos del gobierno obviamente tienen muy bajo nivel de deuda porque el gobierno siempre tiene que pagar sus deudas. Entonces, la posibilidad de que me hagan un fraude aquí, que se queden con mi dinero, es muy, muy, muy pequeña. Y por último, si ya tengo recursos importantes, pues puedo invertir en la bolsa, donde en realidad estoy comprando pedacitos de las empresas. Y la recomendación, si quieren invertir en el mercado de valores, más que entrar y comprar y vender y comprar y vender, el objetivo sería comprar para guardar para el futuro. Eventualmente todas las empresas crecerán de valor y eso significa que mi dinero también crecerá de valor. Lo que le llaman el mercado de los bienes inmuebles o el mercado de viudas, que es comprar departamentos y obtener un beneficio de la renta de esos departamentos, también es algo muy sencillo en cuanto al mantenimiento, más allá del tema de los inquilinos, porque pues mensualmente siempre estoy recibiendo el recurso adicional de la renta de ese inmueble. Pero también puedo convertirme en un inversionista ángel e invertir en proyectos y empresas que eventualmente regresarán un retorno, me darán unas utilidades o un interés con respecto a lo que yo invertí. Y por último, aquí no la pusimos, pero también está el tema de las cibermonedas. En particular se ha puesto muy de moda el blockchain. De hecho, aquí tengo una moneda de blockchain, déjenme se las presumo. Las monedas de blockchain no existen, esta es una imitación, pero en realidad, ¿de qué se trata? Que yo, en vez de darle el dinero a una empresa o a un proyecto, se lo estoy dando a una fintech que va a invertir en una plataforma de una criptomoneda basada en tecnología. El valor de una criptomoneda como el Bitcoin está totalmente basado en la oferta y la demanda. Entonces, si alguien un día llega con muchos Bitcoins para vender, pues el precio se va a caer. Y si alguien un día quiere comprar muchos Bitcoins, el precio va a subir. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que está muy de moda el convertirse en trader. Y trader significa un comerciante de criptomonedas o de acciones, donde yo entro el día, al iniciar el día, y veo los precios y digo, voy a comprar este y este y esta, y al final del día, si subió de precio, entonces las vendo, ya tengo una ganancia. Si bajaron de precio, pues ya tuve una pérdida, y es un mercado muy, muy volátil. Mi recomendación es que si ustedes quieren formar patrimonio, no inviertan en criptomonedas. Si quieren enterarse cómo funciona, pues creo que hay muchas emociones. He visto mucha gente que se ha convertido o que ha obtenido muy buenas utilidades, pero también gente que ha vendido su coche para invertir en criptomonedas y que se le cayó el precio a la mitad y que de 200,000 pesos que tenían ya nada más tienen 85,000 pesos, ¿no? Entonces también se puede perder mucho dinero, pero se puede ganar mucho dinero. Es como si ustedes tienen ese interés de la emoción, entonces las criptomonedas pueden ser para ustedes. Bueno, ya por último, ¿cuáles serían las recomendaciones de esta tarde? En México, la principal causa de los fracasos de todas las empresas que se registran en el SAT, la mayoría, cerca del 80%, cierra a los 2 años de haber abierto. Y la principal causa que se ha investigado es una mala planeación financiera. Entonces, mala planeación financiera significa que no vieron ninguna de las cosas que platicamos el día de hoy.
Si ustedes tienen esa planeación, van a tener muchas buenas posibilidades. Si ustedes ven el dinero como una herramienta, como lo hemos platicado hoy, más que como un objetivo, van a poder manejarlo y van a poder darse cuenta que aunque tengan dinero en la chequera, no es necesario gastárselo, sino que ese dinero me va a permitir generar más dinero. Y ahí es cuando se convierte en una herramienta muy, muy poderosa. Y el presupuesto te evitar errores financieros y asignar los recursos de acuerdo a la estrategia que hayas establecido. Entonces, si quieres ahorrar para un coche, si quieres ahorrar para un viaje, esa estrategia le puedes dar seguimiento puntual. Siempre hay que invertir en ti mismo y hay que invertir en ti mismo primero. Y si yo no puedo invertir, la recomendación es ahorra mañana. Es decir, si mañana yo tengo un aumento de sueldo, ese aumento de sueldo, pues no aumentes tu nivel de gasto, sigue ahorrando, sigue gastando lo mismo y ese aumento de ingreso, pues ahora ya lo puedes establecer para tu ahorro. Entonces ese ahorro para mañana también me evita el sentir de que estoy perdiendo dinero, porque en realidad estoy gastando lo mismo, pero ese incremento lo estoy utilizando para conseguir mis metas. Y bueno, el financiamiento y el crédito utilizan los ingresos del futuro, úsalo prudentemente, de preferencia para formar patrimonio o bienes que sean inversiones que generen mayor recurso. Y bueno, con eso cerramos nuestra presentación de hoy. Ana Lidia, no sé si queramos abrir a preguntas. Pues nos quedan unos escasamente 6 minutos. No sé si alguien quiera levantar la mano para que le podamos abrir el micrófono y puedan hacer alguna pregunta. Si no, de igual manera, poner el nombre en el chat. La pregunta en el chat. Recuerden que pueden escribirle a cualquiera de las personas que les aparecen en el chat. No hay ningún problema. Y nosotros pasaremos las preguntas. Briseida tiene la mano levantada, le voy a dar el micrófono. Hola, buenas tardes a todas. Claro. Me gustaría saber dónde podré encontrar más informaciones sobre inversiones. O si Bueno, puedo encontrar. aquí el tema de la inversión es ¿a qué nivel de inversión quieres? Porque si tú dices, oye, yo tengo 10 millones de pesos, el objetivo de inversión es muy diferente a decir, oye, yo quiero invertir 10,000 pesos. Las casas de bolsas te reciben inversión, y aquí acércate a la casa de bolsa de tu banco que tú consideres, arriba de 10,000 pesos. Y entre 1,000 pesos y 10,000 pesos, los bancos normalmente tienen unas cuentas que ofrecen muy poquito rendimiento, pero la recomendación es empezar comparando lo que te ofrece la cuenta del banco con lo que te podría ofrecer la casa de bolsa, para que tú sepas si quieres subir de nivel o invertir en alguna de las plataformas de crowdfunding o de alguna fintech. También las fintech están ofreciendo muy buenos rendimientos. ¿Alguna otra pregunta? Invertir en CETES, ¿cómo se recupera el dinero? Es una pregunta aquí en el chat. Los CETES son inversiones a plazo, es decir, yo puedo invertir en CETES a 30 días, a 60 días o a 90 días. Y lo que sucede es que cuando yo me meto a la página del gobierno, cetesdirecto.com, lo primero es que me hacen una cuenta donde yo hago una transferencia vía SPAY. Entonces yo de mi cuenta de mi banco hago un SPAY a la cuenta de CETES, y ya que lo tengo en la cuenta de CETES, digo, lo quiero invertir a 7 días, a 30 días, a un año, y cuando pasa el periodo me regresan la cantidad invertida más los intereses. Y en ese momento yo puedo decidir si esa cantidad se vuelve a invertir o ya la quiero regresar a mi cuenta de cheques. Y entonces en la cuenta de CETES.com, de CETESdirecto.com, perdón, regreso, le doy una orden de inversión, de pasar el recurso a mi cuenta, y entonces regresa a mi cuenta de banco. Entonces en cualquier momento, en el momento en que se vence la inversión, en ese momento lo puedo retirar. No lo puedo retirar antes. Entonces, si yo lo quiero a 7 días, pues cada 7 días yo tengo la posibilidad de recuperar ese dinero. Si lo invierto cada 30 días tengo la probabilidad de recuperar mi dinero. Tenemos otra pregunta de María Yesenia. Voy a abrirle el micrófono. Adelante.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información muy valiosa. Me gustaría preguntarte si tú ya has probado, me imagino que sí, alguna fintech o algunas que nos pudieras a lo mejor recomendar que las revisemos. Bueno, Y hay varias, en particular, si ustedes quieren entrar al tema de criptomonedas, está Bitso, BITSO. Si quieren entrar en el tema de que les den una tarjeta de crédito sin tener que pasar por todo lo del banco, está Nu. Y en cuanto a tarjetas de cuentas de débito, híjole, ahí no tengo una en particular, porque yo estoy en Banco Azteca, es muy chistoso porque trabajé en Grupo Salinas, estoy en Banco Azteca, y la cuenta de ahorro, no el del crédito, en Banco Azteca no pidan crédito porque es muy caro, pero si ahorran en Banco Azteca, la tarjeta de débito de Banco Azteca es muy, muy barata y todos los servicios son gratis en la aplicación móvil. Entonces, para tener una cuenta de manejo de recursos, yo siempre uso Banco Azteca. Y no es comercial, perdón. Adelante. María Yesenia siguió con la mente levantada. Déjame ver. Ok. De una vez, aquí tengo otro mensaje en el chat. Dice Judith Rodríguez, ¿en cuál banco invertir en CETES? ¿Cualquier banco es válido como Bancoppel o Banco Azteca? Sí, cualquier banco que pueda enviar y recibir transferencias de SPAY, se puede invertir en CETES. Entonces, el chiste es que yo tenga mi cuenta de la página de CETES Directo. Allí me van a dar una cuenta de SPAY y yo tengo mi cuenta de mi banco. Entonces, los SPAYs van de mis dos cuentas. Las dos cuentas son mías. Entonces simplemente transfiero de una a otra, pero una es la de CETES y otra es la de mi banco. hola, nuevamente yo. Adelante. Otra pregunta, mira, acerca del crowdfunding, sí fue algo como que nuevo para mí, muy novedoso, y también me gustaría saber si tú tienes experiencia en haber solicitado alguna inversión en esta plataforma. Yo en particular no he invertido en estas plataformas. Hay muchas historias, pero aquí otra vez la recomendación es métanse a la plataforma, investiguen, vean los comentarios de la plataforma y en particular el tema de si la plataforma ha tenido éxito y si está creciendo, significa que le está yendo bien, o si la plataforma se ha estancado y ya no acepta proyectos, pues obviamente en esa plataforma no vale la pena, ¿no? Pero hay que investigar.